You did a podcast on replacing me. Bienvenidos una vez más, les habla Claudio Saucedo desde Argentina y voy a estar hablando en este video sobre el rumor del reemplazo del pastor John MacArthur. Y titulé este video como John MacArthur no planea nombrar a su sucesor. Y esta es una frase de un pastor muy importante allí dentro de Grace Community Church. Así que vamos a ver en este video que MacArthur no planea por el momento no planea nombrar a su sucesor. Incluso acabamos de ver la conferencia de pastores 2023 y vimos claramente que el pastor MacArthur volvió en la sesión de preguntas y respuestas y luego cerró la conferencia con un sermón escatológico impresionante. Así que ese sermón de MacArthur sobre escatología, que es lo que viene detrás de este video y otros, voy a hablar bastante sobre la predicación de escatología que predicó MacArthur en el cierre de la conferencia de pastores 2023. Así que luego de ese sermón, MacArthur está más vivo que nunca, más fuerte que nunca, porque es impresionante cómo Dios le usó a MacArthur ese viernes cuando cerró la conferencia y habló y confrontó a muchos reformadores sobre su posición escatológica. Estoy ansioso porque les quiero compartir eso, pero todavía lo estoy terminando, así que prepárense. Pero ahora vamos a hablar sobre supuestamente de que MacArthur después de lo que le pasó, incluso se ha compartido, a ver, aquí ya acá ven una pista de quién es el pastor importante que dije al principio. Pero miren, vamos a ver esta foto. Esta foto lo sacó la esposa, si no me equivoco, lo sacó la esposa del pastor James Scott. Aquí está el pastor James Scott, que también vengo con un video de él. Y aquí vemos una foto del pastor MacArthur. Y incluso ahora muchos recientemente me pasaron el video que publicó Fariseos al Día y usó una imagen parecida a esta del pastor MacArthur, dando a entender que MacArthur ya está en sus últimos días, que pronto se va a retirar y bla 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 bla. Pero por supuesto MacArthur tiene 83 años y encima de que tiene 83 años le pasó lo que le pasó, que tuvo problemas de salud, tuvo una operación, tuvo una intervención en su corazón. Entonces cualquiera sabe que luego de una operación, luego de haber estado internado, cualquier enfermo, cualquier persona que se enferme y se interne y reciba una operación, nuestro aspecto físico cambia, nuestra apariencia cambia, y es la apariencia que tiene ahora el pastor John MacArthur. Así que ahí vemos cómo, si recordamos que los fariseos en las escrituras juzgaban por las apariencias, y en un sentido literal ahora
el fariseísmo al día está utilizando ya la foto, la imagen de MacArthur para decir que él pronto se va a retirar y que ya está en una edad muy avanzada y un montón de cosas. Pero lo cierto es que MacArthur está así porque estuvo enfermo, recibió una intervención médica muy compleja, estuvo internado, encima después de todo eso se lastimó la muñeca y un montón de cosas. Así que Dios es soberano, Dios está en control y permitió todo eso para la gloria de Dios. Y qué bueno todo eso que le sucedió a MacArthur, porque el sermón, repito, el sermón que predicó MacArthur ese viernes fue impresionante. Así que todo fue al final para la gloria de Dios. Así que aquí vemos esta imagen de que aquí le vemos al pastor James Scott con John MacArthur. Y acá este es el Instagram de la esposa de James Scott, una mujer sabia, virtuosa, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento de las escrituras. Escribe algo sobre MacArthur y Steve Lawson. Quizás lo lea ahora más adelante, pero quiero ir al punto de esto. John MacArthur no planea nombrar a su sucesor. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Bueno, y también acá vamos a ver un video de la sesión de preguntas y respuestas de ahora de la conferencia de pastores 2023 que pasó. Vamos a ver algo sobre esto, porque MacArthur habló también sobre eso, tiró una indirecta a una persona que le hizo la entrevista, que es el pastor Austin Duncan. Así que vamos, tengo muchas cosas que decir, así que por eso siempre esta sesión donde salgo, la idea es charlar, no importa el tiempo, no puedo hacerlo más corto y tampoco puedo hacerlo muy largo, pero siempre son más largo que corto esta sesión donde salgo personalmente a hablar. Entonces, esto lo dijo, bueno, primero, atención, lo de la sucesión del pastor MacArthur lo del sucesor surge de un podcast del centro de MacArthur, de un podcast. Vamos a ver un momento y aquí comenzamos. Bueno, la persona que dice esta frase es nada más que el pastor Phil Johnson. Phil Johnson, aquí vemos, es el director ejecutivo de Grace to You. Grace to You, y aquí también vemos, recientemente vimos, él es el pastor Phil Johnson, que también predicó en la conferencia de pastores ahora 2023, expuso a Tim Keller, expuso a Andy Stanley. Es un tremendo pastor, Phil Johnson. Así que Phil Johnson, en su momento, cuando salió un podcast hablando del sucesor de MacArthur, vamos a ver, aquí está el centro, vamos a ver un momento para que veamos todos los detalles. Aquí está abriendo la página, aquí está. Este es el podcast, mire, a ver, lo voy a traducir. Tráiler completo de la temporada 2. El podcast de el centro MacArthur. A ver si lo puedo hacer zoom. Bueno, en el centro, el podcast del centro MacArthur en este podcast se habló del sucesor del pastor MacArthur, pero no se habló literalmente, porque el que hizo este podcast es el pastor Austin Duncan. El pastor Austin Duncan es quien, vamos a ver, empezamos a abrir unas cuantas ventanas aquí. Vamos a ver aquí un momento. Austin Duncan. Vamos a ver un momento. A ver. Perdón.
But this is a Fresh Rift in honor. Él es el pastor Austin Duncan. Mientras tanto voy a adaptar esto un momento, esperen, para que podamos... Bueno, él es el pastor Austin Duncan, es el que está a cargo del centro de MacArthur, este sitio web, MacArthur Centro, MacArthur Podcast, todo tiene que ver con MacArthur, este sitio web. Entonces fue Austin Duncan que habló sobre el sucesor del pastor John MacArthur. Entonces cuando surgió esto, muchos comenzaron a cuestionar, hicieron algunas cuestiones allí, por ejemplo, y aquí vamos directo. Phil Johnson dice, para aquellos, y esto se aplica ahora, porque esta noticia, mire de cuándo es del 21 de marzo, estamos en abril. ¿Abril estamos? ¿Estamos en abril? Marzo, estamos en marzo. Enero, febrero, estamos en marzo. Viene pronto abril porque el tiempo está pasando como... bueno, esto se publicó en marzo del 2022. Marzo 2022. Esto es viejísimo, ahora que me doy cuenta, es del 2022. 21 de marzo del 2022, aquí vemos. Y mire qué dice Phil Johnson. Phil Johnson, como dije, es pastor y es el director ejecutivo de Grace to You. Mire, dice Phil Johnson. A ver si lo puedo agrandar un momento. No quiero perder aquí. Dice Phil Johnson. Ah, no, pero ahí no se ve todo. Bueno. Dice Phil Johnson, para aquellos que difunden este rumor en las redes sociales, John MacArthur no planea nombrar a su sucesor. Además, nunca haría un anuncio como ese en un podcast. Y aquí pone como un meme Phil Johnson de R.C. Sproul. Que R.C. Sproul dice, ¿qué les pasa a ustedes? Vamos a ver un momento. ¿Qué les pasa a ustedes? Como un meme. A ver. What's wrong with you people? I'm serious. Así que esto podemos decir ahora. ¿Qué les pasa a ustedes? En palabras de R.C. Sproul. Entonces vemos que dice Phil Johnson, alguien muy importante allí de la iglesia del pastor MacArthur, dice, para aquellos que difunden este rumor en las redes sociales, John MacArthur no planea nombrar a su sucesor. Además, nunca haría un anuncio como ese en un podcast. Y vemos... Bueno, aquí alguien pregunta, ¿no sería sobre Duncan? El pastor dice que es imprudente y descuidado. Y Phil Johnson, a ver qué dice. Dice Phil Johnson. Dice, mire, aquí pregunta alguien, ¿no sería Duncan imprudente y descuidado? Hace la pregunta. Y aquí le contesta Phil Johnson, así pareciera. Epa. Pero también, dice Phil, también lo fueron aquellos que hicieron el reclamo aún más explícito de lo que insinuaba el podcast, porque el podcast no es que habla literalmente de que alguien va a reemplazar a MacArthur, sino que se insinúa. Por eso Phil Johnson dice aquí, de lo que insinuaba el podcast, y luego lo transmitieron sin molestarse en verificarlo. Y eso es lo que comienza a suceder. Salen ahora, cualquiera hace noticia, cualquiera que tiene un canal o lo que sea, sale y no verifica nada y dice un montón de cosas que no son. Así que aquí tenemos una fuente de alguien que pertenece
a la iglesia del pastor John MacArthur. Así que, y también de esto MacArthur ahora, en la sesión de preguntas y respuestas, aquí vamos a ver cómo John MacArthur es como que lo va a confrontar a Austin Duncan. Bien, no hay nada raro aquí, pero en forma de broma, John MacArthur le va a tirar una indirecta a Austin Duncan, que es el que le pregunta: esto sucedió ahora, usted sabe eso, como ve aquí. Y John MacArthur le va a decir a Austin: tú hiciste un podcast de cómo reemplazarme. Entonces ahora vamos a ver, pero lo importante es que veamos que todo surge de un podcast. Incluso ya creo que el podcast, este podcast, a ver, esto es de Apple. Entonces vemos que incluso si hubiera, tengan en cuenta esto, si MacArthur se está por retirar del púlpito, lo va a decir, y el mejor momento iba a ser la conferencia, pero no sucedió así. MacArthur, y como dije, después de su sermón, que el Señor le dé más fuerza a MacArthur para que siga predicando, porque el sermón que predicó fue impresionante. Era algo que MacArthur tenía en el corazón, de hacer un llamado de atención a muchos reformadores a que analicen, revisen su escatología. Entonces, volvemos a decir que para aquellos que difunden este rumor, porque es un rumor, en las redes sociales, John MacArthur no planea nombrar a su sucesor. Además, nunca haría un anuncio como ese en un podcast. Sería poco serio. Así que solamente fue un podcast más. Y ahora vamos a ver un poco de contexto. En la sesión de preguntas y respuestas, le regalaron un libro al pastor MacArthur. El seminario de maestros, la escuela de seminario de maestros, le hizo un regalo a MacArthur, un libro con artículos sobre el ministerio del pastor MacArthur. Estuvieron allí muchos pastores. Estuvo también en el libro está el pastor James Scott, y también está el pastor Steve Lawson en ese libro, por supuesto. No puede faltar el pastor Steve Lawson. Entonces vamos a ver un momento de qué se trata, para que tenga un poquito de contexto de qué se trata este libro que le regalaron a MacArthur. A ver, vamos a ver. But this is a Fresh Rift in honor of John MacArthur. We What? dedicated this spring 2023 edition to you for a few reasons. The year 2023 is an anniversary in English church history. 500 years ago, 1523, Tyndale traveled to London to advocate for a new English translation of the Bible, one that derived directly from Hebrew and Greek. And Tyndale was committed to getting God's words into the hands and hearts of English-speaking Christians. Similarly, 37 years ago, 1986, the Master's Seminary was established with that same exact heart and intention, a steadfast commitment to the centrality of God's Word. And so the faculty put this together. Guests weighed in. There's 20 articles devoted to your ministry. Vemos que Austin Duncan hace una comparación entre lo que fue en aquel tiempo Tyndale, que no sé bien cómo se dice Tyndale. A ver, vamos a ver un momento. A ver. Uy. 500 years ago, 1523, Tyndale, algo así. Bueno, para aquellos que saben inglés, corrijan. Austin hace una comparación de Tyndale de 1523 a 1986, que es cuando surge el seminario de maestro.
Y por supuesto el creador es John MacArthur, el pastor MacArthur de ese seminario. La idea surge de MacArthur. Vamos a ver un momento la comparación en paralelo a eso de aquel tiempo. Aquí está. Igual en 1986. Similarly, 37 years ago, 1986, the Master's Seminary was established with that same exact heart Con la misma intención de aquel tiempo de Tyndale. Así que and intention, a steadfast commitment to the centrality of God's Word. entonces, luego de todo esto, Austin le da gracias al pastor MacArthur. Vamos a ver la otra parte que quiero que vean, que tiene que ver con John, we just want to que tiene que ver con el podcast que hablamos anteriormente, con el podcast de supuestamente la insinuación del sucesor del pastor MacArthur. Entonces aquí le dice a Austin Duncan que queremos solo honrarte, John, por todo lo que has hecho al invertir en todos nosotros. Faltó una S ahí. En todos nosotros. Vamos a verlo. A ver. John, we just want to honor you for all that you've done in investing in all of us through your ministry, and we're just so deeply grateful for you, my friend. Thank you. Well, what can I say? I feel like I've just attended my own funeral. La broma del pastor MacArthur cuando dice: siento que acabo de asistir a mi propio funeral. Fíjese el humor del pastor John MacArthur. MacArthur es consciente de todo lo que sucede a su alrededor, de todos esos aplausos, de él mismo como instrumento de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, ahora salen muchos a decir que MacArthur ya está en sus últimos días en su ministerio, de que pronto va a ser reemplazado y un montón de cosas. Y muchos, incluso de corazón negro, pareciera que ya quieren que MacArthur ya listo. Y aquí MacArthur dice una broma para sus críticos, para aquellos que no quieren a MacArthur. Aquí tenemos una frase espectacular del pastor MacArthur. Well, what can I say? I feel like I've just attended my own funeral. You did a podcast on replacing me. Ahí está, atención porque MacArthur no lo deja pasar y le dice a Austin Duncan: tú hiciste un podcast para reemplazarme, de cómo reemplazarme. Y vemos que Austin Duncan, según su reacción, no esperaba eso de parte del pastor John MacArthur. Y vemos que también esto se está haciendo de una forma muy sabio, de una manera inteligente, con humor, de una manera sana. Pero Austin Duncan no se esperaba que MacArthur le diga eso. A ver. You did a podcast on replacing me. I wouldn't put it like that.
I didn't put it like that, but I will say this: when we released our MacArthur Center podcast, please like and subscribe. Vemos que todos, esto es algo de mucho tiempo atrás. Esto, lo del podcast no es nuevo. Como dije antes, pasó hace mucho tiempo. Entonces aquí vemos que ahora Austin Duncan va a aclarar qué pasó. Pero se sorprende Austin Duncan y dice, no lo diría así, y ahora va a querer explicar algo. Miren. Our final episode of season 2 is on the successor. We're working on season 3 right now. We just recorded last week about 45 minutes of material for season. The theme of this season is the endurance. We want to talk about endurance in ministry, and you're such an example of that. But this was right before we released. La nueva temporada, como dice Austin Duncan, se va a tratar de la resistencia en el ministerio. Episode of season 2 is on the successor. We're working on season 3 right now. We just recorded last week about 45 minutes of material for season. The theme of this season is the endurance. We want to talk about endurance in ministry, and you're such an example of that. But this was right before we released it in December, I think, and then you were in the hospital early in the year, and I think the first phone call we had, you said something like, "This is your fault for that successor thing." So ahí vemos que nuevamente, cuando se publicó este podcast, MacArthur estaba bien de salud. Luego de que ya se publicó, de que se había publicado ese podcast, MacArthur tuvo el problema que tuvo, y bueno, ahí hicieron. MacArthur le dijo a Austin, es tu culpa por eso del sucesor. and then you were in the hospital early in the year in ministry, and you're such an example of that. But this was right before we released it in December, I think, and then you were in the hospital early in the year, and I think the first phone call we had, you said something like, "This is your fault for that successor thing." So I deny the allegation, but you know, I'm just grateful you're here, John, and we're all. Vemos que Austin Duncan dice, niego tal acusación. Yo niego la acusación porque, como vimos, Phil Johnson salió a decir directamente que MacArthur nunca seguiría algo como eso en un podcast, y que MacArthur no planea nombrar a su sucesor. Luego aquí vimos que alguien le preguntó algo muy inteligente y Phil Johnson dice, vamos a abrir un momento este tweet, vamos a traducirlo. Phil Johnson. Vamos, ahí está. Le pregunta que es imprudente y descuidado. Así pareciera, pero también lo fueron aquellos. Dice Phil, también son descuidados aquellos que hicieron el reclamo aún más explícito de lo que insinuaba el podcast. Eso es muy importante. Así que hubo allí algo ahí dentro que no estuvieron de acuerdo con ese podcast. Así que dice Austin Duncan que él niega la acusación, obviamente en forma de broma, y está bien. Vamos a ver. That successor thing. So I deny the allegation, but you know, I'm just grateful you're here, John, and we're all so grateful you're here. And Hebrews 13:7 says, "Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the result of their conduct and imitate their faith." So thank you for your integrity, your leadership, and but you know, I'm just grateful you're here, John, and we're all so grateful you're here. And Hebrews 13:7 says, "Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the result of their conduct and imitate their faith." So thank you for your integrity, your leadership, and for leading this conference and so many ministers who seek to follow in your footsteps so faithfully and well. Thank you very much. We're grateful. Thank you. Yeah.
MacArthur quería seguir hablando en una parte ahí, pero bueno, está aclarado el tema. Todavía, en palabras de Phil Johnson, John MacArthur no planea nombrar a su sucesor. Y la imagen que vimos es, primero, que tiene 83 años MacArthur, y segundo, tuvo una intervención médica. Así que cuando uno tiene una intervención médica compleja, nuestro aspecto físico va a cambiar. Es lo lógico, sentido común. Lo mismo sucede ahora con el pastor Tim Keller, que tiene cáncer y su aspecto físico está demacrado por la enfermedad en sí misma. Vamos a leer aquí un momento. Aprovecho aquí que tengo la foto de la esposa de James Scott. Recuerde que la esposa de James Scott estuvo, incluso en su momento salió en Fox News a hablar, y ese video lo tengo aquí en mi canal, donde la esposa de James Scott salió a glorificar el nombre de Cristo Jesús allí en un canal como Fox. Así que imagínense, era cuando su esposo estuvo en la cárcel. Y de eso voy a hablar en otro video, de lo que predicó James Scott en Grace el domingo que acaba de pasar. Y también, bueno, varias cosas voy a compartirles a ustedes. Un mensaje tremendo de James Scott. Pero mire qué dice la esposa de James Scott. Otra conferencia en los libros. Estoy muy agradecido de que el pastor John haya llegado al púlpito, dice. Vamos a enfatizar. Bueno, lo voy a leer. ¿Qué manera de terminar la conferencia? Hablando mi lenguaje de amor escatológico, dice. No puedo evitar sentirme un poco triste por el barro que se lanza en línea. Atención. Parece que la definición de amor y afecto de la iglesia profesante es tan deficiente que honrar a un pastor se compara con la idolatría. Cuando Dr. Steve Lawson puso de pie para expresar su amor por MacArthur, debería haber sido visto por lo que era, un Timoteo honrando a su Pablo. Mire qué sabiduría, qué sabiduría. La verdad no sé si el que escribe es, porque este es el Instagram de la esposa de James Scott. Y James Scott, por otro lado, tiene... Pero vamos a leer porque es importante, independientemente de quién lo haya escrito. Porque tampoco sé si la esposa de James Scott estuvo allí en la conferencia. Por lo que James Scott dijo en el púlpito, en el momento que estaba agradeciendo a la iglesia del pastor MacArthur de aquel tiempo, cuando él fue a prisión. Fue a prisión por predicar a Cristo. Entonces dice Steve Lawson se puso de pie para expresar su amor por John MacArthur. Debería haber sido por lo que era, un Timoteo honrando a Pablo. John MacArthur no es un pastor famoso para Lawson, él es su mentor, un hombre que ha trabajado durante décadas hasta que Cristo ha sido formado en él. Gálatas 4:19. Debería haber llamado a John MacArthur y llorar en voz alta, cayendo sobre su cuello, besándolo como los ancianos de Éfeso. Hace una pregunta, Hechos 20:37. Aquí tenemos base bíblica. Otra pregunta, tal vez, dice, hasta aquí, tal vez hubiera sido mejor haberse ofrecido o arrancarle el ojo. Gálatas 4:15. Tal vez expresar un anhelo y celo por él. 2 Corintios 7:7. Habría sido demasiado, o los creyentes de que Pablo era padre también tiene un problema de idolatría. Entonces vamos a decir que Pablo tenía un problema de idolatría. ¿Vamos a decir eso de Pablo, del apóstol Pablo? No, por supuesto que no. Entonces,
Aquí dice, todos estos críticos, esto lo digo yo, como ya lo dije en varios videos, todos los críticos, los fariseos al día, son personas que no aman a John MacArthur, no aman. Dicen, entre comillas, que quieren, pero no, punto, no lo quieren y punto, terminó. La evidencia demuestra eso, listo. Entonces dice aquí, estos hombres no aman a John MacArthur por John MacArthur. En el caso de los que verdaderamente aman a John MacArthur, estos hombres no aman a John MacArthur por John MacArthur, lo aman porque ha sido usado por el Espíritu para mostrarles a Cristo, y en algunos casos resultando en la salvación. Atención, muchas veces en las Escrituras se nos dice que imitemos a los que imitan a Cristo. Eso está eso lo dice el apóstol Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que sigamos su ejemplo. Pablo dice, incluso dice que sigamos sus enseñanzas. Me temo que si John MacArthur dijera tales cosas, sería acusado de querer que la gente lo adorara. Claro, dice, imagínense si MacArthur nunca dijo lo que Pablo dijo. Por ejemplo, lo podría haber dicho, pero nunca lo dijo. Así como Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, dijo el apóstol Pablo. MacArthur podría haber dicho eso muchas veces en todo su ministerio, pero nunca lo hizo. Entonces, dice aquí, me temo que si MacArthur dijera tales cosas, sería acusado de querer que la gente lo adorara. Estoy agradecido por todos los pastores que han expresado su amor por John MacArthur, recordando a aquellos que te guiaron, que te hablaron la palabra de Dios e imitando su fe. Hebreos 13:7, que es lo que compartió también recientemente el pastor Austin Duncan, lo que acabamos de ver. Y dice, has hecho bien en compartir todas las cosas buenas con aquel que te enseña. Gálatas 6:6. Su sincero amor a los hermanos es admirable, ya que sé fervientemente unos a otros desde el corazón, se dedicaron al amor fraternal y se dan preferencia unos a otros en honor. Tengan la seguridad de que el amor, el celo y el profundo afecto también son hacia usted por parte del pastor John, orando por todos ustedes al entrar de nuevo en las trincheras. Soli Deo Gloria, toda la gloria a Dios. Así que les quería compartir esto. Espero que compartan este video, que le den me gusta, que comente con respeto, por favor, que le dé gracias también a este video en la opción gracias. Y bueno, estoy volviendo rápidamente en cualquier momento con más videos, en especial sobre la predicación de MacArthur sobre escatología, que va a ser lo mejor de este año. Así que saludos y bendiciones.